Continuamos en Escritorio Local y os lo adelantaba yo al principio. Tenemos que hablar del Plan del Mayor, ese futuro documento que vamos a conocer en unos meses, y ya tenemos la base sobre la que se va a elaborar ese plan. La concejal de Servicios Sociales, Gemma Conde, ya me acompaña una vez más para hablarnos de ese trabajo que se ha presentado hace tan solo unas semanas. Muy buenas noches, Gemma. Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más y además para hablar de un tema, yo creo que de muchísima actualidad y también de muchísimo interés, ¿no? Porque son muchas las personas mayores que viven en la ciudad. Estamos hablando de un documento esperado, sobre todo teniendo en cuenta que el anterior ya había quedado un poco desfasado, y hace tan solo unos días se presentaban bueno, pues esas conclusiones de un estudio que va a servir de base. Es así, ¿no? Sí, así es. Llegamos a distintos acuerdos políticos con otros grupos, como es el Grupo Ciudadanos y como es el Grupo Socialista, para elaborar en este caso, un plan de mayores, pero previo al plan de mayores hay que elaborar también un diagnóstico, es decir, un estudio, que es lo que se ha culminado ya, y la idea es que para finales del mes de enero podamos tener ese plan, que lógicamente va a tener una serie de medidas concretas en relación con los datos que se han venido aportando en ese documento que ya está prácticamente finalizado, ¿no? Si algo tenéis claro en el Ayuntamiento es que era necesario ese estudio previo, había que conocer la ciudad hoy en día porque en los últimos años ha podido variar, de hecho así lo demuestran las estadísticas, y ser conscientes también de la realidad del mayor, porque nada tiene que ver con la de hace unas décadas y tampoco la forma en la que se ha envejecido, porque hoy en día podemos hablar incluso de una cuarta edad, ¿no? Sí, efectivamente, es que desde la última vez que se hizo un estudio, un plan de estas características, estamos hablando del año 2007, ¿no? Ya han pasado más de 10 años, 12 años, y la cuestión es, 10 años, perdón, 11 años, ¿no? Y la cuestión es que es necesario de vez en cuando no solamente hacer una evaluación de lo que teníamos previamente, sino planificar el futuro, y sobre todo teniendo en cuenta que en 10 años las cosas han cambiado mucho, y han cambiado de tal manera que incluso ya no solamente podemos hablar de esa cuarta edad por encima de los 80 años, sino que las personas que acceden a la tercera y a la cuarta edad lo hacen en condiciones distintas. Ese estudio nos ha demostrado algo que ya sabíamos, que evidentemente esas cohortes de edad se estaban incrementando en nuestra ciudad, y en segundo lugar, otra de las características esenciales es que la calidad de vida con la que esas personas acceden a esas edades es muy alta, y eso hace que demanden más servicios y no solamente los asistenciales que se pueda pensar para una persona mayor, ¿no? Por eso el plan que se elabore derivado de este estudio que hemos hecho tendrá que tener en cuenta esa, digamos, atención integral a las personas mayores, no solamente desde el ámbito asistencial, aquellas personas que tienen una salud, digamos, más débil, sino también en el ámbito del ocio, en el ámbito del voluntariado, de la participación, en distintas facetas. Creo que se han utilizado diferentes mecanismos, uno de ellos las encuestas, quizás el principal, ¿no?, a pie de calle, y que se han tenido en cuenta precisamente esos dos factores, mayores de 65 años, pero también mayores de 80, para conocer esa otra realidad, ¿no?, la de las personas mayores de 80 años, en las condiciones en las que viven, y también la población, teniendo en cuenta que entre ambos suman un segmento importante, ¿no?, al final del término municipal. Sí, sí, desde luego, ¿no?, especialmente en algunos barrios, que eso también nos ha permitido detectar en qué lugares tenemos la población, digamos, más envejecida y en qué lugares la tenemos más rejuvenecida o más joven, ¿no?, donde está la población joven. Y es cierto que digamos que en todo el centro histórico y digamos que los alrededores del centro histórico, pues ahí está concentrado fundamentalmente la población mayor, o digamos que hay un porcentaje en relación con la población total mucho más alto, y por eso pues vamos a tener que tener esa especial dedicación. Pero luego tenemos sorpresas, como por ejemplo el hecho de los usos, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, del Centro Cívico San Juan, que está en pleno centro, y que siempre se previó pues una serie de actividades dirigidas a la población mayor, porque se entendía que había más, ¿no?, de la sí, zona. y sin embargo, por ejemplo, en los programas que dedicamos a la conciliación familiar y laboral, en este caso, dedicados fundamentalmente a la población infantil,
pues tenemos, digamos, overbooking, es decir, que tenemos una demanda brutal. Entonces, a veces uno no sabe muy bien cómo organizar las cosas, ¿no? Pero sí está claro que si en un lugar determinado se concentra un porcentaje más alto de población mayor, ahí hay que hacer especial hincapié en esos servicios, está claro. Era una realidad y por eso mismo se actuó, ¿no? En ese mismo sentido. Algo que llama la atención, lo comentabas, Gemma, es la alta calidad de vida que por lo menos manifiestan, ¿no?, los mayores de la ciudad en esas encuestas, y es que en base a una puntuación pues alcanza un 110, que podría parecer mucho, de hecho lo es, porque el umbral está poco más de 10 puntos por encima, y preguntábamos en esa rueda de prensa que si estaba al nivel de otras ciudades. Ya nos decíais que no todas las ciudades realizan estudios de estas características, pero que en cualquier caso, por lo menos la percepción que ellos tienen del nivel de vida es más que satisfactoria. Sí, sí, así es. O sea que es yo creo que es una sensación en este caso, o un sentimiento, en este caso, como decía, sentido y percibido también, es decir, que nosotros creemos que es así y al final ellos también consideran en sus, digamos, como personas que tienen esa calidad de vida y esos servicios también de alta calidad, ¿no? Pero eso no obsta para que también tengan demandas, que las tienen y muchas, y para eso se hacen estudios de estas características, ¿no? Ese estudio previo analiza muchos porcentajes, muchas cuestiones, y entre ellas, por ejemplo, uno de los más altos es el que tiene que ver con el ejercicio físico, con aquellas actividades que los mayores de nuestra ciudad realizan, y aquí también el porcentaje es apabullante, porque estamos hablando, creo que de más de un 70% en este caso, de aquellos que están satisfechos también con su estado, y es en base precisamente a aquello que realiza. Sí, porque además, bueno, esto es algo, no es exclusivo de Burgos ni siquiera de Castilla y León, ¿no? Yo creo que es a nivel de España y yo creo que a nivel de Europa también, ¿no? Esa digamos, esa elongación o esa, bueno, ampliación de la esperanza de vida, además con calidad. Bueno, siempre hay personas que tienen una salud más débil quizá, pero en términos generales podemos decir eso, ¿no? Que se incrementa esa esperanza de vida, es decir, que vivimos durante más años y además lo vivimos con calidad, ¿no? Es decir, que la gente, como bien dice, se mantiene activa y hace actividades deportivas. Participan, ¿no?, en las diferentes opciones que le brinda la ciudad, que yo creo que es positivo, llamativo, ¿no? Por lo menos, ¿no? A la hora de analizar los datos. El resto de cifras se sitúa más o menos en el 50%, algunas de ellas, como por ejemplo cuando se habla de si se tienen o no problemas emocionales, o si se tienen o no esas relaciones interpersonales, y al final se está uno incluido, ¿no?, dentro de las propuestas de barrio, de las propuestas de ciudad. ¿Cómo hay que analizar estos porcentajes? Porque, insisto, se sitúan más o menos en la mitad de los encuestados. ¿Es satisfactorio? ¿Es necesario mejorar? ¿Volvemos a hablar de percepciones? Bueno, sí que es cierto que esa mitad, digamos, de los porcentajes se concentran en, digamos, en niveles de respuesta buenos o muy buenos. Por tanto, es decir, que la mitad estén diciendo que se encuentran bien, que entienden que pueden participar sin ningún problema en actividades, en la vida, en la sociedad burgalesa. Yo creo que esto es positivo, pero siempre hay margen de mejora, y a la hora de hacer propuestas no tenemos que actuar con condescendencia, no tenemos que colocarnos en ese 50% decir, bueno, en el que dice, bien. bueno, es que estamos estupendamente, sí, pero claro, cuando se planifica es para mejorar, está claro, y hay que centrarse en la otra parte, ¿no? En la otra parte donde se puede ver carencias o deficiencias, ¿no? Y en relación con esas respuestas, pues también hay aportaciones por parte de las personas mayores que no se sienten incluidas, que no entienden que están siendo bien atendidas por la sociedad, o bueno, pues por cualquier otra razón. Hay que centrarse ahí para, insisto, planificar esas medidas que luego pues ayuden a mejorar esos niveles, ¿no?, de satisfacción. Desde el PSOE, la concejal Mar Arnaiz ha mostrado muy crítica con esos porcentajes. Ella dice que le da la vuelta y se queda con la mitad, en este caso más o menos, de la población mayor que no está satisfecha, que no está cómoda. No sé si hay que responder a esas críticas o qué valoración hace en este caso el equipo de gobierno de esas peticiones, porque también solicitan desde el PSOE que se amplíe o que se profundice más en algunos aspectos de este estudio. Sí, yo lo que pide el PSOE en este caso no lo entiendo, porque ha tenido todas las oportunidades del mundo. Este es un documento, insisto,
que hemos hecho de manera consensuada. En un inicio se planteó la posibilidad de que lo hiciera la universidad, luego la universidad no podía porque no tenía profesionales disponibles en los periodos que nosotros necesitábamos y les dijimos que, bueno, y dijimos al resto de grupos que había que optar por una licitación pública, salió a concurso, se adjudicó a una empresa. En este caso no entiendo porque la empresa ha dado participación a todos los grupos políticos para hacer aportaciones. Y de hecho incluso el Partido Socialista pudo haber acudido a la presentación del estudio, pero tampoco sé muy bien por qué no, quizás bueno, porque estamos ya cercanos a un periodo electoral y tenemos que no sé, pues plantear en este caso críticas, pero no las entiendo, porque muchas de las críticas que planteó el Grupo Socialista era por información que estaba disponible pero que ellos no habían consultado. Entonces, cuando se me preguntó por esa información, les trasladé que efectivamente esa información estaba disponible, que si la querían la podían consultar sin problema alguno en el expediente. Y bueno, pues lo que me encontré fue unas declaraciones, en este caso de la portavoz del Grupo Socialista en la Gerencia de Servicios Sociales, que es doña Marimar Arnaiz, bueno, pues diciendo una cantidad de cuestiones con las que no puedo estar de acuerdo, porque hablaba de información que no se había facilitado cuando se le dijo en todo momento, tanto por parte política como por parte técnica, que la tenía a disposición. Y por otro lado, bueno, ella se centraba en determinadas cuestiones que no habían sido tenidas en cuenta, pero es que todavía no hay que tenerlas en cuenta. Es que eso es lo que hay que tener en cuenta para elaborar el plan. Y también hacía referencia a que no se había incluido, en este caso, digamos, una segmentación por población mayor de 80 años. Era una de las principales reivindicaciones que tenía. Esto no es cierto. Quizá, bueno, pues tuvo alguna confusión a la hora de elaborar los datos, pero está claro, vamos, aparte que en la presentación pública que se hizo, la propia empresa hizo esa diferenciación, ¿no?, entre mayores de 65 y mayores de 80, esa cuarta edad, porque además es una de las cuestiones que venía en el propio concurso o en el propio pliego de condiciones. Se dijo que queríamos medidas específicas para ese sector de mayores de 80 y en todos los datos que se han facilitado se ve esa estratificación de 65 hasta 80 y de 80 hacia 100 y más. Una de las cuestiones que también ponía sobre la mesa el PSOE era la necesidad de saber cuánta gente vive sola, sobre todo en ese segmento mayor de 80 años. Yo no sé si es algo, hasta lo que llega al estudio, es algo que no se contemplaba dentro en esta cuestión del trabajo que se iba a realizar. ¿Es algo necesario para poder elaborar el plan? Bueno, en algún caso sí, y en otro tampoco es especialmente relevante. Es que, vamos a ver, aquí vamos a plantear medidas con carácter general y medidas específicas para distintos colectivos, vivan solos o no vivan solos. Sí que, evidentemente, cuando ya tienen más de una determinada edad, vivan solos o no vivan solos, van a poder tener de aplicación este plan, pero también es verdad que para aquellas personas que vivan solas se les va a plantear también medidas específicas. ¿Por qué? Porque hay un apartado dirigido, y esto también lo conoce la empresa y evidentemente también lo planteará en el plan. Es que, sinceramente, yo con todo el respeto a doña Marimar Arnaiz, que además me parece una buena persona y una buena compañera, pero en este caso creo que no acierta en su crítica porque está planteando, digamos, cuestiones antes, o sea, está poniéndose la venda antes de la herida, es decir, si todavía no se ha llegado a la planificación, ya se está criticando que este plan no va a contener esto y aquello, y no es verdad. Insisto, va a haber medidas generalistas y va a haber medidas específicas para distintas situaciones. Entonces, esto que se plantea sobre en este caso, las personas mayores que fundamentalmente viven solas y además son mujeres en su gran mayoría, también está contenido en el estudio. Por tanto, si se ve que es un segmento relevante y que es necesaria una intervención específica, vendrá contenido en el plan. Yo no tengo ninguna duda de que va a ser así.
pero bueno, yo respeto las críticas y respeto las opiniones de los demás, faltaría más. ¿Qué es lo que más ha sorprendido a la gerencia de las conclusiones que ya se han podido extraer de este estudio? Insisto en que partimos de la base de que ya la propia gerencia, los técnicos conocen más o menos la situación, los CEA son las puertas de entrada a los servicios sociales y muchas de esas realidades ya se conocían, ¿no? Igual no tanto los porcentajes, pero sí las realidades. ¿Qué es lo que más ha sorprendido en esa actualización de cuál es la realidad del mayor en el Burgos cuando está acabando 2018? Pues la verdad es que sorpresa nos hemos llevado pocas, porque como bien dices, desde los servicios de atención de base, es decir, los centros de acción social, los CEAS, desde ahí se suele tener mucha información. Lo que nos ha servido es para constatar distintos asuntos o distintas cuestiones, sobre todo para centrar realmente de qué porcentajes estábamos hablando. Que se había incrementado la población mayor, éramos conscientes de ello, ¿no? Porque los servicios que van dirigidos a la población mayor cada vez tienen una demanda más alta y entonces eso está bien claro que tiene una relación directa con el incremento de la población en esos segmentos de edad, ¿no? Pero no sabíamos en qué porcentajes. Ahora ya tenemos esa digamos, foto fija, ¿no? Como decía en su momento Gloria Bañeres cuando participó en la presentación de este estudio, ya tenemos esa foto fija y sabemos esos porcentajes para saber ya no solamente con qué población contamos, sino con qué población vamos a contar, porque no solamente tenemos un estudio poblacional de mayores de 65 en adelante, sino también estamos viendo las cohortes que vienen, que vienen previas a esas y sabemos, más o menos podemos ver en cuánto se va a incrementar la población mayor en nuestra ciudad, ¿no? ¿Cuál es el recorrido, Gemma, que a partir de ahora tiene este documento hasta su aprobación y qué plazos se manejan? Sí, como decía al inicio, la cuestión es con estos datos que bueno, pues estaban ultimando, ya prácticamente los tenemos cerrados, ¿no? Con estos datos lo que se va a hacer es esa planificación que va a llevar una serie de medidas concretas, segmentadas, como decía, de 65 hasta 80 y de 80 en adelante, medidas concretas que además van a llevar una calendarización, es que esta palabra es un poco complicada, calendarización, y un presupuesto. Y haremos una programación, en este caso, a 4 años en los que se va a ir, digamos, estableciendo cuántas de esas medidas se van a intentar poner en práctica el primer año, cuántas el segundo y así sucesivamente hasta el cuarto, ¿no? Ese es un poco... Al final entiendo que el hecho de disponer de una partida presupuestaria es fundamental para poder ir desarrollando toda esa previsión y poder ir adaptando a las necesidades. Entonces, en 2019 se verán los primeros resultados, podemos decir, del plan, una vez que se haya terminado todo este proceso, ¿no?, de elaboración. Sí, la idea es que este plan sea aprobado en los primeros meses del año 2019 y a partir de ahí pues empezar a implantar todas y cada una de las medidas en función del cronograma que se vaya poniendo sobre la mesa. Tenemos unas elecciones de por medio, Gemma, claro. Y yo no sé si esta es una de esas cuestiones que, con independencia de lo que suceda en los comicios, al final debe ser inamovible teniendo en cuenta la situación de la que partimos y la demanda, ¿no?, de este colectivo. Hombre, a mí me satisfizo mucho que este estudio, al menos la mayoría de los partidos, como decíamos, es decir, Ciudadanos y el Partido Socialista y el Grupo Popular, en este caso, íbamos de la mano. Por eso, pues lamenté un poco las críticas del Grupo Socialista, pero yo las respeto, porque creo que este es un tema en el que no debiera haber distintos puntos de vista, ¿no?, sino que camináramos todos en una línea que en este caso es intentar devolver a las personas mayores todo lo que han hecho por nosotros, lo que han hecho por la ciudad, y yo creo que eso es muy importante. Y es también importante que vayamos, insisto, caminando de la mano. Independientemente de las críticas, estoy convencida de que gobierne quien gobierne en el siguiente mandato van a tener como referencia este plan de mayores
para ir pues eso, implantando todas y cada una de las medidas. En cualquiera de los casos, si alguna no les satisface o no entienden que sea positiva para la ciudad, pues con no hacerla. Los planes yo creo que están para cumplirlos, pero si hay algo que chirría mucho al equipo de gobierno, que se incorpore después de las elecciones, pues... En cualquier caso, la hoja de ruta va a estar ahí. Les vamos a dejar con el este trabajo estudio, hecho. con este estudio previo, ¿no? Hecho, Gemma, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y por hacernos llegar en esta ocasión esa otra parte del segmento del Mallorca, que sé que además interesa muchísimo. Muchísimas gracias y nosotros continuamos.